Hola, ¿qué tal? Continuamos en este caminar espiritual que nos está llevando cada uno de estos temas del querigma. En el tema anterior hablábamos de este primer elemento que Pedro de alguna manera les pide o les sugiere a aquellos que le preguntan ¿qué tenemos que hacer para que esta salvación que trajo Jesús, el que nos has predicado, suceda en nosotros? Y yo mencionaba que el primer elemento que menciona Pedro en este discurso después de Pentecostés es la fe. Crean, ¿sí? Y bautícense y conviértanse. El segundo elemento entonces, ¿sí? Es sobre el tema que quiero presentarles. El primero es la fe, y yo hablaba que la fe, ¿no? Según Hebreos, es esta certeza de lo que se espera, esta confianza en aquellas cosas que no se ven. Y hablaba de tres elementos importantes en la fe. Si yo no solamente creo en Dios, sino le creo a Dios, entonces confío en Dios, dependo de Dios y obedezco a Dios totalmente. El segundo elemento es la conversión. Conversión, del griego metanoia. Metanoia quiere decir cambio de mente. Esto es importante que lo entendamos porque para los griegos, como para diferentes culturas, han percibido en antropología, ¿no? En antropología cultural y estoy pensando también de alguna manera religiosa, se ha entendido como que el ser humano compuesto de alma y cuerpo, algunos han entendido que el alma del ser humano, este principio espiritual, pues se encuentra, estoy pensando en Oriente, se cree que el ser humano tiene el alma en la parte gutural, en el vientre, ¿sí? En la Biblia, en el Medio Oriente, generalmente hemos entendido que el alma del ser humano, lo profundo, lo espiritual, está en el corazón, ¿sí? Está en el corazón. Pero para los griegos, lo más profundo del ser humano estaba en la mente. Yo recuerdo que ellos eran muy intelectuales. Entonces, cuando ellos hablan de un cambio total en la persona, hablan de metanoia, de cambio de mente, cambio de ser, cambio de formas, cambio de todo. Conversión es cambio total. Es de alguna manera, y ahí viene la palabra convertirse, es cambiar de rumbo. Si yo iba para este rumbo, entonces ahora me dirijo hacia el otro rumbo. En el sentido espiritual es caminar rumbo a Dios, dejar nuestros caminos que nos apartan de Dios y volvernos a Dios. De ahí viene la palabra conversión. Y Pedro les invita a la gente, conviértanse, vuélvanse a Dios, caminen rumbo a Dios, dejen las cosas malas, los hábitos, las situaciones que les apartan de Dios y empiecen a caminar en el camino de Dios. De ahí viene la palabra metanoia, volverse, regresar, retomar aquellas cosas que nos llevan a Dios. El mejor pasaje, y me encanta también, es uno de mis favoritos, que nos puede de alguna manera presentar esta realidad de la conversión, ¿sí? Lo encontramos en Lucas 15. El evangelista San Lucas es
el único de manera concreta entre los 4 que tenemos, ¿sí? En los libros canónicos, en los evangelios canónicos, que nos habla de estas parábolas de la misericordia. Y las encontramos en el capítulo 15. Hay 3 parábolas, ¿no? La de la dracma perdida, ¿no? También está la del hijo pródigo, ¿sí? Y la otra que nos habla es la oveja perdida. Entonces, la dracma o la moneda, la oveja, pero el tercer ejemplo es el hijo pródigo. De hecho, en algunas Biblias, en lugar de hablar del hijo pródigo, hablan del Padre misericordioso. Usted recuerda este pasaje, casi estoy seguro, es muy famoso. Es uno de los pasajes más famosos de la Escritura, ¿sí? Un padre tenía 2 hijos, uno más grande y otro más jovencito. El más jovencito le pide la parte de la herencia. Eso nos dice el relato de Lucas 15, del 11 al, si no me equivoco, al 32. Dice que el hijo menor le pidió la parte de la herencia que le tocaba al padre. Esto, en nuestros tiempos, pero aún más en los tiempos bíblicos, era una grosería. Era una grosería, de verdad. Era una ofensa terrible. Pedirle al padre la herencia. El padre entregaba la herencia cuando moría. La herencia queda distribuida cuando el padre moría. Entonces, que el hijo pida la herencia quiere decirle al papá de manera indirecta: no me importas. Mire, va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero es así. Es: muérete. Ya no me importa tu persona. Dame la parte que me toca. Es una ofensa, de verdad, entiéndalo. Y el padre, lo maravilloso del relato, desde el punto de vista cuando lo analizas de la escritura, del amor del padre, es: este padre, aunque ha sido ofendido de manera impresionante, decide reunir la parte que le toca a su hijo. Y aún en vida entregarle esta herencia a su hijo como: ¿eso quieres? Mira, nos habla de cómo Dios respeta nuestro libre albedrío. Cómo, aunque Dios quiere lo mejor para nosotros, si nosotros no queremos escoger a Dios, ¿sí? Queremos separarnos de Él no va contra eso. Respeta, así nos creó. Le entrega al hijo la parte de la herencia. Dice que el hijo se fue a un pueblo muy lejano, se alejó. Y esta idea bíblica es: el pecado nos aleja de Dios, ¿sí? Y entre más caemos en pecado, más lejos estamos de Dios. Se alejó de la casa de su padre y se malgastó. Es otra cosa que dice ahí: se malgastó aquello que le dio. El pecado hace que lo que Dios nos da se malgaste. Y dice que se quedó sin nada el pasaje. Hasta que se quedó sin nada. Malgastó, no lo gastó apropiadamente, se quedó sin nada. Y cuando se quedó sin nada, alejado de la casa de su padre, empezó a buscar trabajo. Y dice que no le daban trabajo. El hecho de que termina buscando trabajo, esto es importante, termina buscando trabajo y encuentra cuidando cerdos, quiere decir que se fue demasiado lejos. ¿A qué me refiero con esto? Habla que llegó al mundo pagano. Este es un relato para un pueblo judío de alguna manera, el pueblo hebreo. Donde tenían cerdos. Los judíos no criaban cerdos. En la lista de los seres que rechazan los judíos tiene una lista de animales impuros. En la parte más baja de la lista, entre lo más despreciable de algunos animales, eso está en Levítico, está el cerdo. Dice que aquel joven terminó, ¿sí?, recibiendo o aceptando un trabajo cuidando cerdos. Esto es impresionante cuando lo piensas. Cuando nos apartamos de Dios, caemos a cosas inimaginables. Este muchacho, ¿sí?, había llegado a lo peor que se puede entender en el sentido, ¿sí?, bíblico de aquellos en el siglo I, de un judío del siglo I. Había llegado al nivel de los cerdos. Estaba cuidando cerdos. Para un judío es inconcebible. Y dice la palabra de Dios que termina cuidando cerdos. Aquel que tenía todo estaba cuidando cerdos. Es terrible. Y va más allá. Dice que quería comerse, tenía hambre y quería comerse la comida de los cerdos. Y ni siquiera le daban permiso. Mira, cuidar cerdos lo llevó al nivel de los cerdos. Querer comerse la comida de los cerdos lo llevó más abajo. Ni siquiera se le permitían.
Y cuando estaba aquí, en este nivel, más abajo de lo más bajo que podía caer un judío, es que entra dentro de sí mismo y piensa: en la casa de mi padre, hasta las personas que trabajan para él tienen mucho más que yo. Y entra el proceso de la conversión. Me levantaré. Esta es una idea también teológica interesante. El pecado nos tira, nos tumba, nos humilla. Me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra mí. Aquí está la conversión del hijo pródigo. Aquí está la conversión del hijo menor. Se da cuenta a dónde le ha llevado el pecado, a dónde le ha llevado el alejamiento, y emprende su regreso. Es la conversión, es volverse a Dios, es volverse a la vida que ha perdido. Y emprende su camino de regreso, dice la parábola. Y casi estando cerca de llegar, dice que el padre, que salía todas las tardes a esperarlo, ¿sí?, sale corriendo a su encuentro y lo abraza. Y es la misericordia maravillosa de Dios, y le restituye todo. Dice que le pide que le pongan un vestido nuevo, que quiere decir dignidad. Vestir en la Biblia tiene que ver con dignidad. Si usted recuerda, o le recuerdo, en Génesis 3, cuando Adán y Eva se apartan y son separados del paraíso, dice que Dios los vistió. Vestir en la Biblia quiere decir regresar la dignidad. Cuando les pide a sus siervos que pónganle la ropa, quiere decir: él es mi hijo. La ropa tiene que ver con dignidad, con quién eres. Pónganle el anillo, es regresarle todos los bienes. Aunque se había malgastado todo lo demás, el anillo era como una tarjeta de crédito en nuestros tiempos sin límite. Porque con el anillo sellabas los contratos de intercambio. Era como una tarjeta, de alguna manera. Le regresa todos los bienes, le regresa la dignidad: eres mi hijo. Le regresa todos los bienes y termina siendo una fiesta. Hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto, ¿sí?, y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, ¿sí?, y lo hemos encontrado. Y se hace una fiesta. Cuando alguien se convierte, se vuelve a Dios, esto hace Dios con nosotros. Esto hace Dios con nosotros. El relato termina diciendo que el hijo mayor no entiende, se resiste, pero lo maravilloso es que el hijo que se fue no entendió el amor de Dios, no entendía la misericordia de Dios. El hijo que se quedó tampoco. El papá tiene que salir 2 veces y hacerle entender al hijo mayor que el amor completo de él como padre siempre ha estado también para él. Siempre ha estado también para él. Este tema nos invita a convertirnos totalmente, a volvernos a Dios. El planeta más cerca al Sol es Mercurio. Cualquiera pensaría que está en llamas completo el planeta, pero no es así. El lado que da al Sol, en el tiempo que está los procesos de rotación y traslación, están en llamas, ardiendo a temperaturas inimaginables para nosotros. Pero el lado opuesto está congelado. Hay ocasiones que usted y yo, en nuestra vida cristiana, podemos tener una parte como muy caliente. En ese sentido, quiero explicar, o analógicamente mencionar, como que muy cercana a Dios, muy llena de Dios, pero otra fría, otra escondida, otra oscura. Cuando yo, José Juan, digo que tengo que convertirme, es mi vida completa. Sobre todo de aquellas cosas que están oscuras, que están frías, que no están enfrente de Dios, que es el que puede iluminar mi vida. Que es el que puede iluminar mi vida. La conversión nos invita, ¿sí?, a dejar todas las cosas que no nos permiten vivir la vida de Dios completamente en nuestra vida. Todas las cosas negativas, los vicios. Entonces es importante que encontremos qué son esas cosas que nos separan de Dios y que de una vez y para siempre se las entreguemos a Dios. Puede ser una persona, puede ser un vicio, puede ser una costumbre, puede ser una situación a la que yo de alguna manera permanezco, esto que no me deja caminar, no me deja crecer. Puede ser un vicio, ¿sí?, a la droga, al alcohol, a la pornografía, alguna cosa. Es importante quemar nuestras naves. La historia dice que cuando Hernán Cortés llegó a México,
por el lado de Veracruz empezó a conquistar, ¿sí? La gente de Veracruz, de Puebla, empezó a avanzar, Tlaxcala, creo por ahí también. Pero cuando va a llegar a Tenochtitlán, que es la Ciudad de México ahora, le da miedo porque dice que ahí había guerreros y que algunos de sus soldados piensan en rajarse, en acobardarse, en regresarse. Hernán Cortés manda quemar las naves en el puerto de Veracruz. Los barcos, es decir, de aquí no se regresa nadie. O conquistamos o nos morimos. Quemar las naves. En la vida cristiana, la conversión tiene que ser total, hermano. La conversión es un proceso, es cierto. Poco a poco, ¿sí? Vamos acercándonos a Dios. Pero la decisión de convertirnos tiene que ser total y presente. No puedo yo decir como que, ay, de a poquito, ¿sí? Como voy a dejar esto que no me permite de a poquito. No se puede de a poquito, hermano. Tenemos que quemar las naves. ¿Cuáles son las naves que tiene que quemar usted? ¿Cuáles son las naves que tengo que quemar yo? ¿Qué es? Y ser muy honestos delante de Dios. ¿Qué es aquello que me tiene sujeto, atado, encadenado, ¿sí? Al pecado o a las cosas que me separan de la vida plena en Dios? Y quemarlas, entregárselas a aquel que puede destruirlas de una vez y para siempre. Le invito al día de hoy a empezar a volverse de manera total hacia aquel Dios que quiere darnos su salvación, su vida, todas las cosas bonitas para que usted y yo seamos felices. Dios les bendiga. Mi nombre es Vicente Barrón, nací en San Luis Potosí, México. Soy el noveno de 10 hermanos, 6 mujeres y 4 hombres. Bueno, ya 9. Les quiero compartir un poco de mi testimonio, de lo que fue pasando en los años de mi juventud, en el cual tuve un llamado muy fuerte de Dios y en el cual cambió mi vida por completo. No se me olvida cuando comencé en la Renovación Católica Carismática y comenzaba a ir a grupos de oración. Recuerdo que cuando comenzaban a orar y a pedir a invitarnos a que perdonarnos y a reconocer nuestros pecados, para mí no era fácil, era llorar mucho, pero no les miento. En ese momento de la oración, en ese momento que pasaba, todo era muy hermoso, muy bonito, pero volvía otra vez a mis andadas, volvía otra vez esclavo del alcoholismo, esclavo de la pornografía. No era fiel. Novia que tenía era por seguro que iba a tener otras novias, relaciones con otras mujeres, y todo eso me llevaba a tener vacíos. En ese momento pensaba que era muy feliz y que podía burlarme de ellas. En realidad no pasaba por mi mente eso, que estaba burlándome. Pero cuando comenzaba a ir a grupos de oración, recuerdo que un congreso muy en especial, recuerdo este congreso en el cual el sacerdote era un sacerdote puertorriqueño, y recuerdo al padre Andrés Dávila, una voz muy fuerte que calaba más que en mis oídos, calaba en mi corazón, y hoy sé que no era la voz del Padre, la voz de Dios, de una manera muy fuerte, y hablando de conversión, y él comenzó a hablar del profeta Jeremías, en el cual Dios, a través del profeta Jeremías, más que echarle en cara, le estaba recordando los pecados al pueblo de Israel. Y yo lo tomaba de manera personal, porque en realidad es eso, la escritura, pues al final el mensaje es para ti. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que me estaba diciendo? Y en su predicación el Padre estaba hablando comparaba el profeta a Israel con una camella, con una hembra camella, metiéndose con amantes a la sombra de los árboles, prostituyéndose, ir atrás, siguiendo sus amantes. Ya no eran los amantes las que lo buscaban a ella, ya no era ni como una, él mencionaba que como una prostituta a la cual le pagan, pero ni siquiera te pagan, tú los buscas. Ahora sí que los buscas de gratis.
tú buscas ese lodo, tú buscas ese pecado, tú buscas esa infidelidad. Y había un Dios mirando al pueblo de Israel. Y yo sentí en ese momento que Dios me estaba mirando a mí. Que lo que le había ocultado a algunas mujeres, lo que le había ocultado, lo que trataba de ocultar ante los demás, Dios lo estaba viendo, Dios lo estaba mirando. Dios estaba mirando mi vida. Y yo creo que fue un parteaguas ahí. De una manera impresionante. Sentía lo sucio en mi corazón. Sentía lo sucio en mis manos. Sentía sucia mi vida. Sentía que había fallado y que de alguna manera Dios estaba mirando mi alma y mi corazón. Y lo que también no se me olvida es que Dios me quería limpio. Dios quería que me convirtiera a Él. Dios quería que volteara mi rostro hacia Él. Y de hecho es lo que le estaba pidiendo al pueblo de Israel, que regresara. Y hasta ponía en alguno más adelante en el capítulo 2 de Jeremías, habla de si una mujer le es infiel a su esposo y quiere regresar con él, ¿acaso ese esposo debería recibirla otra vez de vuelta? Y dice, y tú quieres que te reciba también. Eran golpes muy fuertes para mí, porque en ese momento machista, celoso, nada más pensar estar casado y que mi esposa me fuera infiel y recibirla de vuelta, era como claro que no podía entrar en mi mente eso. Pero que hubiese un Dios, que hubiera un Dios que me recibía con todas mis infidelidades, para mí era algo muy hermoso, para mí era algo impresionante, para mí era algo impensable. Y fue cuando empecé a poder sentir la misericordia de Dios. Por eso en el tema de conversión me caía y me calaba de una manera muy fuerte cuando pedía una verdadera conversión, un cambio en mi vida. Más que una manera de pensar, era convertirme, es voltear mi rostro hacia Dios. El día que viví querigma, esta evangelización, y tocaron el tema de conversión, y mencionaban, decían que el planeta Mercurio es uno de los planetas más cercanos al Sol, y que Mercurio, por estar cercano al Sol, se podía pensar que está incandescente completamente. Sin embargo, Mercurio por una parte está caliente, porque es donde le pega todo este calor, todo este fuego, todo esto. Pero por la parte opuesta es frío, congelado. Y recuerdo que el expositor estaba diciendo que habemos muchos cristianos o no cristianos que por uno estamos muy cercanos de Dios, con el amor de Dios, sabemos que Dios nos ama, pero por otro lado estamos fríos y necesitados de que esa parte oscura y esa parte fría se caliente también, esté completa, seamos completos, seamos plenos. Y a mí me calaba mucho esto, era muy personal lo que entraba en mi corazón, era muy personal lo que calaba dentro de mí. Y sentía la necesidad de entregarme a Dios y de decirle que sí, de que ya cortara con mi vida de pecado, porque era fácil, y muchas veces es fácil acercarse a la confesión y ya sales absuelto, sales perdonado. Pero Dios quiere que no volvamos a pecar. Dios quiere que dejemos de ser esclavos de ese pecado. Y para mí muchas veces fue el mismo pecado. Para mí fue muchas veces hasta fácil ir con otro sacerdote y simplemente confesarle unos pecados que le confesé al otro un año antes o meses antes. Y no es así como Dios me quiere. No es así como Dios me quería. Por eso para mí fue bien importante cortar con todo eso. Cortar con todo eso y tener una verdadera conversión en mi vida. En el libro de Apocalipsis, creo que me gustaría compartírselos. Me caló mucho, me gustó muchísimo. Y para mí me identifiqué muchísimo con esta escritura del capítulo 3, versículo 15 en adelante. Y Dios me estaba hablando a través del
de Juan, a través de esta escritura, a través de este libro. Dios me está hablando a través de estos versículos de una manera muy fuerte, que calama muy fuerte. Dice el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 en adelante. Conozco tus obras. Ay, ay, ay. Dice, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta. Y no te das cuenta que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Para mí esos versículos, para mí este pasaje, que Dios estaba a la puerta de mi corazón, que Dios me había estado llamando siempre. En algún otro momento yo compartí que yo quería ser sacerdote, que yo desde niño quería ser sacerdote. Desde ese momento Dios estaba llamando a la puerta de mi corazón. Obvio que cuando era niño mi corazón estaba más limpio, pero se fue ensuciando por el pecado. Y en ese momento, cuando yo escuchaba esta escritura, este pasaje, sentía la necesidad de cambiar totalmente, de cortar con todo aquello que no me dejaba ser infeliz. Y la escritura dice, eres un infeliz. ¿Crees que porque tienes, crees que porque te diviertes eres feliz? No eres feliz. Y me estaba descubriendo, Dios me estaba descubriendo, no era feliz. Eso que hacía no me hacía feliz. Estaba vacío. Dios es el único que da sentido a nuestra vida. Y Dios fue el único que pudo dar sentido a mi vida. ¿Cómo pude descubrir el deseo de casarme? Cuando tengo a Dios en mi vida. Cuando sé que no soy feliz y que las relaciones una y otra, las relaciones ilícitas, no llenaban mi vida. Al final había un vacío. Al final había soledad. Al final había remordimiento, tristeza, soledad. Hoy estoy casado y tengo mi esposa y la amo completamente, amo mi familia y la certeza de que tengo a Dios en mi vida, eso lo sé completamente. Pero el versículo donde dice que mira que estoy a la puerta y toco y si tú me abres, ahí me doy cuenta que sí, Dios toma la iniciativa para amarme. Pero que yo tomo la iniciativa y en mí está la decisión y en mí estaba la decisión de abrir la puerta de mi corazón. Y se la abrí. Y muchas cosas cambiaron en mi vida. Gracias por escuchar este testimonio.